Hola, yo soy Sofía Wilhelm, tengo 15 años y desde marzo de este año estoy en Feminista en Uniforme. Hola, yo soy Elisa Tvanskier, tengo 16 años y desde marzo de este año también soy voluntaria feminista en uniforme. Hola, yo soy Antonia Trost, tengo 17 y estoy en Feminista de Uniforme desde marzo también y ahora soy jefa del área de investigación. Hola, soy Paulina Doren, tengo 17 años y soy voluntaria de Feminista en Uniforme desde finales de junio de este año. Bueno, en el podcast de hoy hablaremos sobre el consentimiento y también lo importante que es en los distintos aspectos de nuestra vida. Para empezar, bueno, la definición del consentimiento, según la RAE, es un enunciado, expresión o comunicado por medio del cual una persona asiente o consiente, como dice el nombre, algo. Al hablar sobre el consentimiento, no solo se habla del consentimiento sexual, sino que en otros ámbitos de la vida, como el abuso callejero o simplemente el consentir las acciones que hace el resto con respecto a ti. Hoy día queríamos hablar sobre dos casos en específico, que es sobre Britney Spears y Naim Derrechi, que es un TikToker español. Que ayer dijo Eh, como, o sea, ayer salió a la luz lo que había dicho él en un video y lo estaban como funando por eso. Sí, ayer se que, popularizó la- como este video de él donde como que admitía haber como abusado de varias mujeres. Sí, o sea, él claramente no dijo como yo abusé a mujeres, como él le decía casi como que, o sea, sacaba como el condón sin decirle a su pareja, como, y bueno, como que eyaculaba dentro de estas personas sin su consentimiento. Y él lo decía muy tranquilo, Como si como, fuera algo normal o que no fuera como grave, mientras que sí es algo grave y que sí, obviamente no se debe. sí, también él decía, o sea, más encima como que se estaba riendo de la situación, decía que cuando estaba teniendo sexo, le decía a su pareja sexual que se había operado, entonces que no podía tener hijos, pero era mentira. Sí, eran mil mentiras, como que él era infértil, se había operado. Al final, eso tiene o sea, tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar hoy día, que al final no tenía el consentimiento de las mujeres como al final para, como decía él, sacarse el condón, eyacular dentro de ellas y además de mentirles. Y no sé si quieren presentar también la conexión que tiene el consentimiento con el tema de Britney Spears. Sí, o sea, bueno, estos dos ejemplos que estamos nombrando ahora, que es el del TikToker y ahora el que viene de Britney Spears, consideramos que ambos tienen mucho que ver con el consentimiento, como dijo la Elisa. Y bueno, el de Britney Spears tiene como que ver con el consentimiento, porque como muchos de ustedes sabrán, el papá de Britney Spears tiene el control como prácticamente de toda su vida. Él decide con quiénes se relaciona, sus parejas, cómo administrar su plata, con quiénes se junta, cuándo se junta, si puede salir de la casa o no, siendo que Britney ya es una adulta propiamente tal, por lo cual, desde mi punto de vista al menos, esto es como, o sea, no sé si diría una violación, pero sí a los derechos de Britney Spears, eh, ya que esta como famosa no tiene el control sobre su vida y tampoco es como que el papá le pregunte como, oye, ¿te parece como juntarte con estas personas tal día? No, es una imposición, por lo cual no se está respetando el consentimiento de Britney. Y por lo menos para mí eso sí se puede considerar abuso y violación de los derechos humanos. Que ella tampoco tiene permiso de ver a sus propios hijos.
y tampoco, o sea, de la música que hace y la que hizo en el pasado, no me acuerdo muy bien cuánto, pero recibe demasiada poca plata respecto a lo que gana o lo que debería ganar. Y yo encuentro que el hecho de no poder ver a tus hijos, como que eso sea la decisión de su papá, lo encuentro algo demasiado terrible y contra su propio consentimiento también. Sí, tampoco tiene como libertad reproductiva, tiene implantado ¿cómo se llama? El ¿Yo? DIU, Sí. ¿sí? Y no sé, yo lo encuentro por lo menos súper heavy. Y ella está casi que pidiendo a gritos como, está pidiendo ayuda y ahí se puede como, según yo, conectar como muy claramente con el tema del consentimiento. Sí, o sea, de lo que dijo la Eli, como en verdad ahora se ha mostrado como mucho más el caso que lleva siendo así desde hace años en realidad, que está en la tutela de su padre. Entonces, para mí también es como muy chocante que siendo que esta persona como lleva años luchando para tener su libertad, que únicamente cuando se difunda en redes sociales la gente como que empiece a reaccionar, siendo que este y otros problemas similares llevan sucediendo como mucho tiempo en realidad, porque si nos ponemos a pensar mucho más atrás, no sé, Emma Watson en su cumpleaños número 18, un paparazzi tomó una foto de abajo de su falda, siendo que aún era prácticamente como una menor, recién se había convertido en adulta, y simplemente el hecho de que una persona externa que ni siquiera la conocía, que no tenía su consentimiento, va y haga eso, es como horrible. Entonces, quiero aclarar también que esto no es como un problema puntual de ahora, es una problemática que lleva siendo así muchos años, que sí, quizás ha disminuido, pero sigue siendo así, sigue existiendo y sigue siendo un gran tema en la actualidad. Sí, por ejemplo, con el caso de Naim se llama así, de él, el hecho que sea, o sea, supuestamente el TikToker más famoso de España y que lo diga una persona con tantos seguidores, hable de algo así como algo como si fuera tan normal, como que demuestra que la verdad es que la sociedad como que no ha mejorado mucho, porque aunque hayan habido muchos avances en otros aspectos, en el tema del machismo como que todavía hay demasiados problemas que la gente normaliza. Yo creo que lo que más demuestra que la sociedad está como asquerosamente mala es que el gallo todavía sigue teniendo 27 millones de seguidores y todavía, o sea, sigue siendo famoso, sigue teniendo como esta plataforma inmensa. Yo encuentro que eso es lo más terrible. O sea, fuera de que haya abusado sexualmente de todas estas mujeres, porque yo creo que cualquier acto como sexual sin consentimiento es un abuso. Pero fuera de eso encuentro que es asqueroso que todavía tenga esta plataforma y como esta voz. Por mí Sí, debería como ahora mismo estar, no sé. sí, y al final pasa con muchos hombres que abusan de personas, como por ejemplo el caso de Alexis Sánchez, que grabó como sin consentimiento a Vale Rod, y el tipo sigue siendo como el mejor futbolista, o sea, el mejor pagado como del mundo, como el mejor futbolista que pueda tener Chile, y sigue siendo como muy como venerado, no sé, él no pierde su, como este podio que tiene, y Sí, probablemente su nunca lo haga, reputación, no sé. su reputación sigue intacta y creo que, onda, todo lo contrario debería pasarle. Debería ser como, si no condenado como por la ley, condenado Sí, socialmente y lo encuentro asqueroso. Sí, sí, como que encuentro que pasa mucho, sobre todo con la gente famosa, que cuando pasa algo como que comiten abuso sexual, mucha gente dice, sí, pero sigue siendo una persona muy importante, o es muy buen actor, es muy buen futbolista,
entonces como que se ignora el hecho de lo que hicieron eh, cuando solo por ser famoso. Sí, Sí, o sea, yo Tam- siento que no se le toma como el peso necesario como la mayoría de las veces a esto, porque, o sea, como con lo que dijo la Pauli también de Alexis Sánchez, me acordé que con Maradona pasó eso ahora sí, que falleció, como mucha gente, en especial en Argentina, decían como no, como qué lástima, un ídolo, pero al final esa persona también hizo muchas cosas malas, también tuvo delitos como de violación, si no me equivoco, de abusos sexuales en creo general. que agredió a su pareja. Sí. Igual tiene algo como que ver con eso de separar el arte del artista, que en mi opinión siento que no se debería hacer, como si un violador saca una canción, siento que no debería ser escuchada ni mucho menos como remunerada, o sea, como filo. Y eso es lo que no les ha pasado a estos gallos, que filo, como que sacan, los separan de al final todos como sus delitos y siguen venerándolos, como dice la Pauli. Lo encuentro súper peligroso también. Por ejemplo, en el caso de Michael Jackson, que con que ya está muy justificado que abusó sexualmente de niños, lo que lo encuentro peor aún, pero todo el mundo, o sea, no todos, pero mucha gente sigue diciendo como sí, pero él es como la persona más importante del pop, em, pero eso no justifica todo lo que hizo. Entonces, como que no se habla al respecto o que no se haga nada, es como muy... Sí, y por ejemplo, volviendo al caso de Maradona, hubo este mundial como en el 74 parece, no sé, era como en los 70, pero Argentina estaba como pasando como por una dictadura y la cosa es que Argentina ganó y Maradona como que le entregó alegría al pueblo y lo salvó como de lo mal que estaban. Entonces como que he escuchado que, bueno, cuando murió, diciendo a muchos como seguidores de Maradona, como él salvó como Argentina de lo mal que lo estaba pasando en dictadura, pero al final siempre las mujeres seguimos siendo como en segundo plano, como no importa, como él logró muchas cosas, le entregó alegría al pueblo, y las mujeres seguimos estando en segundo plano y como a nadie le importa, no sé, em, eso. Sí, yo creo que eso es muy cierto, como las mujeres quedan muchas veces en segundo plano o invisibilizadas. O sea, puede que esto igual ya no tenga tanto que ver como con el consentimiento, pero como aprovechando que estamos hablando un poco del fútbol, me he fijado mucho que pocos cachan del fútbol femenino. Por ejemplo, una amiga que es como súper fan del fútbol, ve todos los partidos como de la selección femenina de Chile y en verdad cacha mucho el tema, pero la mayoría de la gente o simplemente no sabe que está ahí como este fútbol o de frentón lo saben, pero dicen como, no, no es un equipo tan famoso, es de mujeres, como, no es necesario, no lo voy a ver. Entonces, si bien como puede gustarte mucho más como un equipo, siento que no por el hecho de ser mujeres deberían quedar en el segundo plano. Eso más que nada. Sí, muy cierto. Con respecto al consentimiento, también no solo como en el mundo de los famosos pasa eso, sino que pasa con muchas mujeres en el día a día. O sea, en una estadística del 2018 decía que 70% de las mujeres en Chile sufren acoso sexual callejero, por ejemplo, lo que no siempre tiene que ser una violación, sino que también puede ser como piropos o comentarios sobre la ropa o grabaciones inapropiadas o hay muchos como de Tocación también. ejemplos, sí, que demuestra eh, como la realidad de este problema. Igual el tema del consentimiento es una cosa súper poco hablada. Y yo encuentro que muy poca gente
sabe como la existencia de la palabra, o no, mentira, pero como el significado real en el ámbito de las relaciones como sexoafectivas o como por ahí. Y también yo encuentro que es algo que le es muy poco enseñado como a los niños, a los hombres en especial. Y bueno, yo creo que es muy importante que se hable para poder como tener una mejor sociedad. Sí, yo creo que en verdad la educación sexual, como en general, o también específicamente el consentimiento, es un tema muy invisibilizado que sí o sí se debería hablar en el colegio, porque al final la educación es como la base de las personas y no sé, hay gente que no tiene como confianza con sus papás o simplemente no tiene una madre o un padre al que pueda acudir o que esté como dispuesto a enseñarles sobre el tema. Entonces creo que el colegio debería, sin duda alguna, enseñar del tema, por último, como lo más básico, o explicar el concepto, pero es algo que desde mi punto de vista todos deberían saber, porque es algo muy importante en nuestra vida cotidiana. Entonces, yo creo que se debería implementar como educación con respecto al consentimiento en los colegios. Sí, o sea, cuando hablan en los colegios de educación sexual, solamente hablan como de la enfermedad y como del abstenerse y como los cuidados como preventivos al tener relaciones sexuales, pero nunca se habla como del consentimiento y queda como súper obsoleto y al final es perjudicial, en especial para las mujeres. Sí, siento Sí, que hay, se... Dale. dale. Hay una frase que me gusta mucho con respecto a la educación que dijo Malala, que dijo, niño, un profesor, un libro y una pluma para el mundo, la educación es la única solución. Entonces yo creo, o sea, tiene toda razón, que una manera de cambiar y dejar de normalizar el consentimiento, o sea, el aborto, es educando a las personas desde que son niños, porque la educación que uno recibe de chico es la base a lo que uno es como adulto. Entonces, si empiezan a cambiar eso desde la educación, se pueden hacer grandes cambios para un futuro mejor. Sí, exacto. Yo también quería decir como con eso que siento que en este momento, en la actualidad, nuestra educación sexual se como centra mucho en como protegerse en el momento en el que se lleva a cabo el acto sexual o luego de este incluso, pero nunca se habla antes de este, que vendría siendo el consentimiento, o incluso se podría hablar un poco de las relaciones tóxicas o como el respeto que tiene que haber en las parejas. Entonces yo creo que esto también es muy importante, como enseñar como a prevenir antes que tener que encargarse en el momento, mejor prevenir que lamentar. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Sí, es que se enfoca más como en las ITS, como la enfermedad de transmisión sexual, más que como en el disfrute y el goce. Entonces todo eso queda de lado y al final es tan importante como no contagiarse de enfermedades. Y al final tampoco lo toman como, o sea, tampoco es como una educación tan completa, porque como que dicen que el mejor método preventivo como de enfermedades es la abstención. Y, y eso, al final dentro de la educación sexual hay tantas como falencias que, no sé, como que em, ni siquiera hablan de como, o sea, hablan de los métodos anticonceptivos, pero es que da como para tanto el tema que nos podríamos estar desviando un poco del Sí, consentimiento, pero tiene como muchos como ámbitos que en
especial en Chile les falta por enseñar, como hablar y destabuizar, yo creo. Y yo me acuerdo perfecto que, ponte tú, yo tengo un hermano chico que tiene como 12 y no tenía idea de lo que era el consentimiento, y una vez como que estaba como leseando que le gustaba a una niña y yo lo pesqué y le dije como, hey, y él como que en verdad es chico y todo, pero... Y como que lo senté a la mesa, le dije como, mamá, explícale lo que es el consentimiento, como, edúcalo en esto al final porque nadie más lo va a hacer. Y encontré que, no sé, lo encontré muy importante, y como, si no lo van a atacar en el colegio, que por lo menos lo toquen en su casa, ¿cachai? Y igual, o sea, repito que es chico, pero insisto en que el consentimiento es un tema tan importante y que, como dijo la Pauli, da para mucho, pero, no sé, y también es urgente, que se necesita ahora. Sí, más encima, o sea, hoy en día yo creo que la gran parte de los hombres no saben realmente lo que es o no lo consideran porque tampoco se los enseñaron cuando más chicos. Entonces, como que normalizan estas situaciones que obviamente no están correctas. Sí, o sea, yo también siento que como en nuestra sociedad al menos el consentimiento se enfoca muchísimo en cómo las mujeres tienen que saber decir no, tienen que saber defenderse, tienen que saber con quiénes están, que sí, es cierto, pero al final el consentimiento no es solo de un lado o del otro, tiene que ser algo mutuo, ambas personas tienen que estar de acuerdo. Entonces siento que no solo se les debe enseñar a las mujeres como a protegerse, sino que a los hombres también a que esas formas de actuar no son correctas, como no va a depender de que solo eduquemos a los hombres o que solo eduquemos a las mujeres, sino que tienen que ser ambos, de verdad, porque Sí, si no, no va a funcionar. porque al final la responsabilidad solamente cae como en la mujer, como ya tenés que aprender a decir como cuáles son tus límites, como qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, como todo muy blanco y negro. Y bueno, al final, si los hombres tampoco saben lo que quieren, creo que también todo va muy arraigado como, o sea, como no hay educación sexual completa, claramente se aprende muchas cosas como del porno, y en estas como videos no hay nada de consentimiento. Entonces creo que todo lo que se aprende de ahí. Y, y eso. Sí, más encima que en esos videos muestran como que nunca es real, como no se suele usar condón o como supuestas como fantasías que en la vida cotidiana no suelen ser así. Entonces, como normalizan algunas acciones que tampoco son muy correctas. Entonces, como tú dijiste ya, que se queda con esa imagen como si fuera la manera normal de hacer algo, cuando no lo es. Sí. Bueno, y no sé si ya tocamos como todo lo que teníamos que tocar por hoy. Sí, bueno, Sí, parece yo que como sí. para finalizar quería como decir que como vieron el consentimiento es como un tema en verdad súper extenso del que podríamos estar hablando horas, en verdad. Y que hay mucho de qué hablar, hay mucho que enseñar, entonces tampoco tiene que ser como un tema tabú bajo ninguna circunstancia. En verdad es un tema muy importante que no es necesario ser papá o profesor de alguien si eres hermana, hermano, tío, primo. Pues puedes enseñar estas cosas y en verdad, si es que todos como vamos enseñando esto, se va a hacer un cambio. Y eso más que nada es un tema muy importante y espero que todos los que vean este video como tengan más conciencia sobre el tema. No sé si alguna quiere agregar algo. Sí, que ojalá que todos los que nos estén escuchando concuerden con nosotras, si no, está bien. Pero recalcar que el consentimiento es un tema muy importante. Y nada, ojalá les haya gustado mucho. Les agradezco si llegaron a escuchar. Y eso. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.
Chao, que estén bien.